La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde París, vaya día para estar en París. Está como cada mañana de domingo Marc Bassets, el corresponsal del País en la capital francesa. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien. Buenos días. Bonjour. Espero que hayas dormido bien, porque el día que te espera va a ser largo, ¿eh? Sí, será largo. Sí. A ver cómo termina. Recuerdo en la primera vuelta comentabas que quizá para la segunda había un riesgo, y es el de violencia en la calle y el de manifestaciones que quizá den un giro peligroso, ¿no? Y en estas 2 semanas 51 candidatos, diputados o activistas ya han sido agredidos físicamente durante la campaña a las elecciones francesas. ¿Hay algún dispositivo especial para la jornada de hoy? Sí, habrá un despliegue superior al habitual de policías y gendarmes. El Ministerio del Interior anunció 30.000 policías y gendarmes por todo el territorio de Francia, y en París concretamente 2.800. La semana pasada en la primera vuelta eran 1.700. Claro, este despliegue es para prevenir o impedir o evitar que pueda haber disturbios, ¿no? Una vez se conozcan los resultados. Las agresiones que ha habido a candidatos, a diputados, a personas que participan en la campaña son de otro orden, y es algo que ha pasado en Francia, pero también en otros países europeos en los últimos meses, y en Francia desde hace unos años. Desde que hubo la revuelta de los chalecos amarillos hubo muchas amenazas, agresiones a alcaldes de pequeños pueblos, a políticos, ¿no? Y ser político, según cómo se convierte entre comillas, en un deporte de riesgo. No ha habido agresiones graves, pero sí que, y de todos los partidos y todos los bandos, ¿eh? Hay como una especie de tensión de violencia que a veces acaba desgraciadamente canalizándose hacia estas personas que, en el fondo, los políticos, son personas que se consagran al servicio público y que son candidatos a elecciones y que van a la calle a pegar carteles. Y el otro día, por ejemplo, la ministra portavoz del gobierno estaba con su equipo pegando carteles y vinieron 10 personas y les empezaron a atacar, ¿no? Este es un caso más de los que ha sucedido estos días. Yo recuerdo en las últimas elecciones americanas, una de las imágenes más impactantes era el día antes, como los comercios en las calles del centro de Washington tapaban todos los escaparates con tablones de madera para evitar que hubiera daños por disturbios. Yo no sé, ¿está Nico Castellanos también en París, el enviado especial de la SER? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier, Marc. Y tú estás en la calle, creo, ¿no? ¿Ves escaparates cubiertos? Sí, estoy aquí en la Plaza de la República, que se espera que hoy sea uno de esos lugares simbólicos, como sabe Marc, veremos los resultados, qué tipo de manifestantes o de personas se concentren aquí, y llama la atención, ¿no? En el contexto que decían, vemos esas hamburgueserías multinacionales que todos conocemos el nombre, tapiadas con chapas de madera, protegiendo las cristaleras, también tiendas de venta de alcohol, porque, como decía Marc, se espera que hoy, más allá del resultado concreto, pueda haber ciertas movilizaciones. Se han prohibido, por ejemplo, una concentración antifascista en las puertas de la Asamblea, y vemos, sí, mucha más presencia policial de lo que es habitual un domingo por la mañana, donde aquí en la tele que tienen desde las 7 de la mañana en esta cafetería al lado de la Plaza de la República, vemos mientras titulares de estos grandilocuentes que nos gustan a los periodistas, como Francia aguanta la respiración. Sí, es buen titular. Oye, tú eres experto en políticas migratorias, Nico. ¿Has detectado en el tiempo que llevas allí cómo la inmigración se ha convertido en el eje central de la campaña? Sí, la inmigración siempre ha sido un elemento manoseado por la ultraderecha, pero según distintos expertos con los que hemos consultado, y sobre todo los propios migrantes, ni las cifras ni los hechos deberían situarles en el centro del debate político, pero ningún acontecimiento reciente lo justifica, pero los inmigrantes han sido los más señalados en esta campaña, sobre todo por Le Pen, por Bardella. Sin embargo, las cifras reales no lo justifican. Es más, una lucha identitaria, un sentimiento, una percepción que se ha construido a través de bulos y desinformación. Hemos hablado, Javier, con el politólogo
politólogo François Yemenet, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos de París. Oui, une chose qui me frappe dans cette campagne, c'est effectivement comme l'immigration joue un rôle absolument central dice dans cette que campagne. una cosa que le impacta a esta campaña es que la inmigración juega un papel absolutamente central, y dice que realmente la dificultad que tenemos con la inmigración en Francia, y lo que explica en gran medida las exageraciones y las mentiras en la dificultad que muchos tienen para definir una especie de identidad colectiva, y el sentimiento de la inmigración amenaza esa supuesta identidad colectiva. Lo que más le preocupa a este experto, que ha hecho un libro muy famoso que aquí en Francia se titula Todos tenemos un amigo negro, para intentar desacreditar los mitos de la ultraderecha sobre esto, es que se ha liberado la palabra racista sin precedentes. On constate effectivement dans cette campagne une sorte de véritable libération de la parole raciste et Habla de una xénophobe. verdadera liberación del discurso racista y xenófobo, y lo que dice que lo que parecía inaceptable hasta hace poco en el debate público se dice ahora sin ningún problema. Realmente se ha producido una especie de ampliación de esa ventana de odio, y por lo tanto una serie de personas racistas y xenófobas están liberando su discurso a la población. Y también habla de por qué se habla de la inmigración si realmente las cifras no son ni lo pone como su principal problema en Francia. Oui, je pense qu'effectivement, alors que les données ne le démontrent pas, on voit bien que les gens identifient les migrants ou la migration. Por encima de los datos, dice que efectivamente se sitúa como un problema fundamental en los medios de comunicación, en el debate público, que no es un problema económico social, sino que es un problema que ahora es esencialmente cultural, y que la gente tiene la impresión de que la inmigración amenaza su identidad colectiva. Es interesante, y también Mar lo ha comentado y se ha comentado durante la campaña, cómo se ha señalado incluso no solo a los no nacidos en Francia, también a los que tienen la doble nacionalidad, cuestionando la posibilidad de acceder al poder. En todo caso, este es su análisis, su previsión de lo que puede pasar en Francia después de este domingo. Ese blanqueamiento del lenguaje ya nos suena también en España, con ese mensaje de menos moros que escuchamos hace unos días a Santiago Abascal. Nico, te escuchamos a lo largo del día. Un abrazo. Bueno, Javier, Marc, hasta luego. Luego. Y Marc, el recuento te leí el otro día diciendo que es bastante lento comparado con España, ¿no? A ver, es relativamente lento, quizá un poco más lento que España, pero más rápido que en Estados Unidos, ¿no? Eso no es difícil. No es difícil, lleva semanas. Lo que sí ocurre en Francia, y veremos esta noche si se cumple, pero es que las estimaciones que salen al cierre de los colegios a las 8 clavan el resultado prácticamente, con unas décimas de diferencia, y es la referencia para todo el mundo. Es decir, salen las estimaciones y al cabo de 20 minutos ya salen los políticos reaccionando a las estimaciones, aunque el resultado definitivo sea a las 5 de la mañana del día siguiente, ¿no? Qué bueno. Bueno, tenemos un par de temas de los que queremos hablar, así que vamos a intentar olvidarnos de las elecciones francesas y vamos con ella. Venga. Esta música no adelantaría en absoluto el tema del que vamos a hablar, de no ser por el título, ¿no? Sí, El jeque de Arabia, interpretada por un gran guitarrista de jazz francés, Django Reinhardt. El jeque de Arabia. Millones de musulmanes cada año se desplazan en peregrinación a la Meca, es una de las concentraciones religiosas más grandes del mundo, que este año ha sido especialmente dramática por el calor extremo que se ha registrado en Arabia Saudí durante esos días, temperaturas de más de 53 grados, combinadas con millones de personas de edades, algunos de ellos además muy avanzadas, desplazándose a la vez. Y el resultado ha sido esa cifra terrible de la que no se habla demasiado. Se calcula que más de 1.200 personas han fallecido durante este peregrinaje. Yo imaginaba, Marc, el reto logístico que supone acoger un evento religioso tan masivo como este. Sí, Javier, hace unos días leía la crónica que escribía en El País, Marc Español, y contaba que aquí se unen dos cosas. Una son las dificultades que tienen las autoridades de Arabia Saudí para controlar el flujo de quienes acuden a la cita, y muchas de las personas que acuden al peregrinaje de la Meca van ahí sin permiso, sin el visado especial que en teoría necesitarían para poder peregrinar, y después evidentemente la amenaza que supone para este tipo de acontecimientos tan multitudinarios y en un país desértico como es Arabia Saudita, pero no solo, la amenaza que suponen los episodios meteorológicos extremos que cada vez son más habituales. El peregrinaje a la Meca es un acontecimiento religioso, social y diría hasta político.
Hay cerca de 2 millones de peregrinos de todo el mundo que van cada año a la Meca. La mayoría, la inmensa mayoría, son extranjeros, y esto supone horas y horas y días al aire libre, con todo el riesgo que esto comporta. Hablabas del desafío logístico, y lo demuestra esta muerte de más de 1.000 peregrinos, que no es la primera vez que sucede un episodio mortal en el peregrinaje de la Meca. En 2015 murieron 700 personas por una avalancha humana y 100 más por el derrumbe de una grúa en la Gran Mezquita. En 1990 otra avalancha humana dejó más de 1.400 peregrinos muertos. Y aquí está, bueno, se ha acusado al gobierno de Arabia Saudí de fijar precios demasiado elevados, lo que lleva a peregrinos a buscar otras vías no directas o no legales para ir a la Meca, y en peores condiciones, y luego, como decíamos, las condiciones climáticas que van a empeorar, y probablemente, desgraciadamente, episodios como este pueden repetirse en el futuro. 1.200 muertos. Las agencias de viaje juegan un papel muy importante en esta organización. La mayoría de fieles solo pueden hacer este camino sagrado contratando un viaje organizado de forma oficial. Lo que pasa, y es posiblemente una de las explicaciones al drama de este año, es que no todos viajan con ese certificado legal. Desde Jordania saludamos a Taleb Al-Abadi, que es dueño y gerente de Viajes Al-Misk. Es un operador turístico que organiza peregrinaciones a la Meca para musulmanes desde Barcelona. Taleb, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, gracias por llamar, gracias por llamada, gracias por la introducción que ha presentado el compañero por ahí. Taleb, si alguien desde Barcelona quiere peregrinar a la Meca, ¿cómo sería el viaje? Lo primero, ¿cuántos días le llevaría? ¿Cuánto dinero le costaría? Bueno, primero para un viajero, digamos, desde Barcelona, desde España, desde Europa, siempre hay una manera, digamos, que ha organizado el gobierno saudita, que es a través de una aplicación, o digamos a través de la página web del Ministerio del Hajj de Arabia Saudita, donde el solicitante presenta los papeles que hay que presentar, como pasaporte, como vacunas, como todo, bueno, todos los documentos solicitados, y esperando, digamos, 10, 15 días, bueno, los días que hagan falta, hasta que nos den, digamos, el visado o el permiso para esta persona. Y después esta persona ya puede, digamos, solicitar el paquete o el viaje que le conviene, y haga el pago directamente, digamos, al Ministerio del Hajj de Arabia Saudita, donde nosotros no entramos nada en el pago de esto. Pero luego el viaje en sí, ¿cuánto costaría y cuánto tardaría en llegar? Bueno, el viaje en sí, digamos, de precio, a nivel de precio, estos son paquetes que ya vienen, digamos, un paquete cerrado, un paquete que ya ha elaborado, digamos, el gobierno saudita, que empieza normalmente a partir de 8.500 euros. Y cuando ya, digamos, acabe este precio de 8.500, pues ya vamos subiendo a 9.000, bueno, hasta que acaben, digamos, los paquetes económicos, entre comillas. Sí. No te iba a preguntar, ¿de Barcelona a la Meca cuánto se tarda y cómo se va? Bueno, desde Barcelona a la Meca se van, bueno, digamos, hay la compañía aérea de Arabia Saudita, que tardan, digamos, casi 5 horas y algo, y es un vuelo directo a la Meca. Y, digamos, la peregrinación en sí, en todo, ¿vale? Esto se podría hacer digamos, en un día o 2 días, ¿vale? Pero la gente prefiere ir antes, ¿vale? Para hacer otras cosas, para hacerlo, digamos, bueno, de mejor manera. Sí. Y para hacernos una idea, ¿cuántas personas van desde España cada año a la Meca en peregrinación? Bueno, no llegan a 1.000 personas, no llegan a 1.000 personas, a lo mejor, bueno, 400, bueno, 300, bueno, por ahí. Si no hay mucha gente que sabe, bueno, en comparación con, digamos, con nuestros países por aquí, no llegan, no llegan. Nos contabas, sí. Taleb, que hace falta un permiso del Ministerio de Hajj. Sí. Lo que hace falta, perdona, es el visado, digamos, un visado solicitado que se llama visado Hajj. Solamente esto se puede tramitar a través de un agente de viajes
aquí o una agencia de viajes en Arabia Saudita, porque es un tema muy... Sí. Pero hay gente que intenta ir y llegar sin ese visado. Bueno, sí, hay gente pero esta gente va con riesgo, con el saber, porque esta gente ya sabe lo que le espera por ahí, digamos, porque esta gente ya sabe que no va a tener, digamos, el servicio que ha pagado otra persona durante el viaje, ¿vale? Porque esta persona va a pagar, digamos, 1.000 euros o 2.000 euros, ¿vale? Para hacer un viaje que ha pagado otro, que ha pagado 9.000, 10.000 euros, ¿vale? Lo que hacen es un visado, digamos, se llama Umra o visado de visita, que van con la idea de visitar o decir, bueno, voy a visitar un familiar por ahí, un compañero, lo que sea, ¿vale? Y van por ahí y si quedan a lo mejor un mes y medio, escondidos, digamos, en otras zonas alrededor de la Meca, ¿vale? Cuando ya empieza el Hajj, pues bueno, ellos se mezclan con la gente, ¿vale? Y bueno, para intentar hacerlo, pero ellos no tienen el servicio que tiene otra gente. Y esto es lo que ha llevado a estas muertes, porque tengo entendido que las personas que van sin visado no pueden protegerse también del calor, no tienen las infraestructuras. ¿Qué le pasa a una persona que va sin visado cuando una vez está ahí, que no tiene el que sí que tiene el visado? Sí, vale, sí, al final son como, entre comillas, como se dice, un chantaje emocional. Bueno, sí, se puede expresar así. ¿Por qué? Porque, a ver, es una presión también al gobierno saudita, ¿vale? Lo que pasa es que hay una persona que ha pagado, ¿vale? Digamos, una persona que ya ha pagado 9.000 euros, ¿vale? Para hacer el Hajj, y hay otras personas que ya se han escondido ahí para pagar, han pagado lo que han pagado, ¿vale? De la manera que han hecho y tal, y luego ya quieren compartir el mismo servicio o, digamos, la misma habitación o la misma instalación, ¿vale? Que ha pagado el otro. Es lo que ha pasado también por ahí, que se han mezclado, que querían dormir en los campamentos de esta gente o disfrutar de otro servicio que no tienen, ¿vale? Lo que ha pasado, digamos, de la muerte o, digamos, del número de muertes de la gente, que ha llegado a 1.301 personas, ¿vale? 1.301 personas, de los cuales 75% de esta gente que había muerto es gente de los que llegaron sin visado, sin, visado del Hajj, sin autorización del Hajj. Y es el tema. Y además, el gobierno saudita, según lo que leímos, lo que escuchamos, que había atendido, digamos, casi a 500.000 de personas de atención sanitaria, de los cuales casi 2/3, o digamos la mitad de esta gente, ¿vale? Es de gente sin visado de Hajj, ¿vale? Porque ellos, también son humanos como son humanos y, atendieron a esta gente, pero ¿por qué? Porque también ellos tienen, digamos, el mismo visado, tienen la cobertura sanitaria. Ya. Y dices, que es una cosa obligatoria, sí. No, dices, Taleb, que es un número obviamente limitado, porque todos quieren ir a la Meca al fin y al cabo, y hay un número limitado de visados. Sí. ¿Hay corrupción en este tema? ¿Hay compraventa de visados? ¿Hay favoritismos? No, de compraventa no se puede, porque al final tú tienes que ir ahí y entrar con un visado legal. No se puede entrar, por ejemplo, con un visado, al final es un visado legal. No puedes ir y entrar ahí, digamos, para protegerte del calor, para hacerlo bien, para hacer el transporte, ¿vale? Porque también la gente que había muerto es por falta de transporte durante el recorrido, ¿vale? Y esta gente al final sería tampoco legal. A ver si me explico, porque cada país, cada organizador, cada agencia tiene sus instalaciones de hoteles, transporte, tal, pero si de forma, digamos, corrupta, digamos, no podría entrar, porque al final será como cualquier visado. No, es difícil esto de hacerlo, no se puede. Arabia Saudí es un país riquísimo. ¿No está preparado para sí. tantos peregrinos? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades saudíes en estas tragedias
que ya vemos que no es la primera vez que pasan y que pueden pasar. No, pero a ver, mira, le comento. Hoy, por ejemplo, hoy que es el domingo hoy, es el 1 del 1445 año musulmán, ¿vale? Y a partir de aquí, imaginamos que Arabia Saudita, ¿vale?, está organizando el Hajj desde hace muchos años. Y cada año está trabajando cada año para hacerlo mejor, para organizarlo mejor, por lo cual está limitando de año a otro el número de personas que vayan al Hajj. Un año lo sube, un año lo baja, según lo vean ahí. Pero a nivel de organización, bueno, se podría hacer mejor, sí, claro, se podría hacer mejor. Sí, seguro, pero bueno, al final estamos hablando también con todo el cariño hacia mi gente, es también la persona que va ahí, ¿vale? Porque esa persona también tiene que estar educada para hacer este recorrido, ¿vale? Porque hay que respetar, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor, para ayudar también al organizador, porque no se puede aplaudir con una mano, porque es un trabajo global y todos tenemos que ayudarnos entre nosotros. Si ellos fallan, pues bueno, tenemos que ayudar. Y además hay otra cosa que no había añadido, que es cuando la gente que había muerto también por el calor, bueno, esta gente también no iba con agua. Es una recomendación de mundial, de la salud mundial, o también del organizador, de que vayas con agua durante el recorrido, porque que hace calor y tal, pero bueno, no tampoco, pero bueno. Taleb, solo una última cosa, la peregrinación a la Meca, el Hajj es uno de los 5 pilares del Islam. Explícanos brevemente, por favor, qué significa para un musulmán hacer ese viaje sagrado una vez en la vida. Bueno, como ha dicho, los 5 pilares del Islam, ¿vale? Primero, que es la testificación, el rezo, el Ramadán y el Zakat y el Hajj. Y el Hajj que siempre va juntado, siempre va condicionado con lo que es el poder, ¿vale? También hay que añadirlo esto, que es muy importante, es el poder. Quiere decir no solamente el poder a nivel de dinero y financiero, sino a nivel de salud, ¿vale? Porque si nosotros no tenemos el poder de salud de ir ahí a hacer los rituales, no tenemos la obligación de ir, ¿vale? Sí, es un pilar y tal, pero este pilar, si no tenemos esta condición que es la salud y el financiero, no podemos ir, ¿vale? Pues mira, le comento, primero de la importancia para esto es, bueno, completar, digamos, los pilares del Islam y hacernos de un musulmán completo, inshallah, como así se puede decir. Y luego, sí, es de lavar todos los pecados que se cometieron durante nuestra vida, ¿vale? Que somos humanos y de vez en cuando, bueno, se podría pasar, pero siempre esto, lavar los pecados entre Allah y la persona, el musulmán, no entre persona y otra persona, porque esto tiene que ser directamente hacia esta persona y pedir el perdón, pedir el permiso, porque es fundamental. Y luego es para purificar el alma, construir el carácter del musulmán, porque durante todo el recorrido tienes que ir con paciencia y tal. Bueno, es un recorrido largo y difícil, pero es para también construirnos. Y luego, como es la recompensa del paraíso, y al final que también hay los beneficios sociales para la gente, porque es como somos muchos musulmanes por todo el mundo, pues ahí como si es un punto de encuentro de todo el mundo, así se puede conocer, se puede también compartir ideas, se puede mejorar. Pues te agradezco la explicación, hemos aprendido cosas que no sabíamos. Taleb Al-Abadi, que es dueño y gerente de Viajes Al-Misk en Barcelona, aunque nos ha hablado en esta ocasión desde Jordania. Taleb, mil gracias por la conversación y suerte con todo. No, a vosotros por llamar, cualquier cosa. Gracias, Taleb, un abrazo fuerte. Saludos. Salud. Mar, tenemos otra cuestión de la que queremos hablar. Espera un segundo en París, tenemos una desconexión publicitaria y volvemos en un par de minutos. Hasta ahora. Muy bien. And pray that our love can be
Ser Podcast. 1, 2, 3, 4. Cuando comenzamos a producir este espacio los domingos por la mañana, hace más de 10 años, con Ramón Lobo, el objetivo era poner el foco en aquellos lugares hacia donde nadie mira y conocer un poco mejor el mundo que nos rodea. La guerra en el este del Congo, Marc, es uno de esos grandes conflictos contemporáneos completamente olvidados. Tú nos contabas esta semana, sin embargo, que en los informes de prensa que recibes y que os facilita recurrentemente el gobierno francés, siempre está presente, ¿no? Sí, se escucha mucho mencionar este conflicto, entre otros que hoy hay en el mundo y de los que hablamos a menudo y hemos hablado aquí, el de Ucrania, el de Israel y Gaza, el de Sudán, pero aquí en el Congo, en la provincia de Kivu, en el este del Congo, en la frontera de Ruanda, con Ruanda y Uganda, es una guerra en la que lo primero que choca es el contraste entre las dimensiones y lo poco que conocemos, que sabemos de ella. Las dimensiones temporales primero. Es una guerra que empezó con interrupciones, pero empezó hace casi 30 años. Es una guerra que ha dejado más de 6 millones de desplazados internos en la República del Congo. Y los recuentos, tengo delante de mí un informe del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, habla de unos 6 millones de muertos durante estas décadas. He tenido que leerlo varias veces para estar seguro. 6 millones de muertos. Esto es una región rica en minerales, entre ellos el coltán, que se usa para fabricar nuestros teléfonos y los vehículos eléctricos. Y también es una guerra y una zona en la que están presentes un centenar de grupos armados de varios países africanos. Hay tropas de la ONU también, hay mercenarios europeos. Uno de estos grupos, del que se habla mucho últimamente, es el llamado M23, Movimiento 23 de Marzo, que ha adquirido mucho protagonismo y se le acusa de tener detrás a Ruanda, ¿no? Ruanda precisamente está en el origen, en las raíces de este conflicto, el genocidio contra los tutsis en Ruanda, la marcha de Ruanda hacia el este del Congo de 1 millón de hutus, entre los que se encontraban muchos de los perpetradores del genocidio, y ahí empieza este conflicto que continúa y que se ha llamado la Guerra Mundial de África. Y a pesar de ser esta, pongo entre comillas, pero es un término que se ha utilizado bastante, a pesar de ser esta Guerra Mundial de África, sigue siendo remoto e incomprensible y tapado por la actualidad frenética. Esta es la guerra del Congo, la gran guerra olvidada. Absolutamente. Para entender mejor qué ocurre en esa zona, saludamos a Pablo Moraga, que es corresponsal en Nairobi de la agencia EFE. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Fíjate los datos que daba Marc, con esos 6 millones de desplazados en la República Democrática del Congo, con tantos muertos. ¿Cuál es el origen del conflicto, Pablo? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque el Congo es un país muy complicado. Y bueno, como decía Marc, ahora mismo en el este del Congo hay más de 100 grupos armados peleando. La inmensa mayoría de ellos son grupos muy pequeños, son poco más que un grupo de campesinos con Kalashnikovs. Pero ahora mismo está luchando muy duro este grupo que es el M23. Y el M23 se parece más a un ejército profesional que a los grupos estos que os acabo de describir. Y bueno, tampoco quiero caer en la tentación de explicar todos los males del Congo por los recursos naturales, porque en realidad la historia es mucho más compleja. Pero simplificándolo todo mucho, creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que los minerales abundantísimos del Congo son imprescindibles para las economías de 2 países vecinos, que son Uganda y Ruanda. Lo que ocurre es que en los últimos años el Congo del presidente Félix Tshisekedi se ha acercado mucho a Uganda. Y esto es algo que probablemente a Ruanda no le ha hecho nada de gracia. Entonces podríamos decir que los combates del M23 son un intento de Ruanda para intentar compensar esa balanza de influencia, de poder, que en los últimos años ha empezado a inclinarse hacia el lado de Uganda. Ruanda quiere crear otra vez en el Congo un grupo rebelde tan poderoso que el ejército solamente tendrá una única opción para derrotarles, que es integrar a esos combatientes dentro de sus fuerzas armadas. De esta manera, Ruanda se asegurará, como de hecho ya hizo en el pasado con otros grupos armados, tener dentro del ejército una especie de caballo de Troya listo para entrar en acción cada vez que el gobierno congoleño actúe en contra de sus intereses. Entiendo entonces que Ruanda ha ayudado, supongo que económicamente y con material militar, a este grupo insurgente M23, ¿no? Ruanda esto es algo que jamás ha admitido.
pero todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo me refiero a los informes del grupo de expertos de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia. Todo el mundo ha acusado a viva voz a Ruanda de apoyar al M23 y lo más probable, por las pruebas que el grupo de expertos de las Naciones Unidas está poniendo, es que esto es así. Ruanda probablemente está apoyando con munición, con armas e incluso con soldados ruandeses que están ahora mismo luchando en el este del Congo. Sí. Hola Pablo, ¿cómo explicas que este conflicto dure tantos años? Supongo que ha ido mutando y los actores han cambiado, pero en el fondo esto hace 30 años casi que dura. ¿Cómo explicas que dure tanto y no termine y no se vislumbre un final, por lo que veo? Sobre todo, Marc, por la ausencia de un Estado con rostro humano. El Congo está sentado sobre unos depósitos naturales increíbles. Tenemos de todo, todos los minerales que te puedes imaginar, coltán, como decías antes, cobalto, oro, diamantes. Tenemos de todo, absolutamente de todo en el Congo. Y sin embargo, en el Congo existe un Estado incapaz de garantizar absolutamente nada al pueblo, ni siquiera la seguridad. Uno de los grupos armados que causan más daños entre la población es el mismo ejército regular congoleño. Entonces, en mitad de esta situación de caos, ha habido muchas personas que han decidido coger las armas para intentar conseguir para sí mismos o seguridad o un pedacito de este pastel tan dulce que son los recursos naturales del Congo. Claro, entonces, perdona. Dime, perdón. No, bueno, entonces, claro, a menudo se habla de los minerales, pero en realidad el principal problema del Congo es la ausencia de un Estado capaz de repartir, capaz de garantizar cierto bienestar a la población con estos recursos naturales. Yeah. No, que hablas de Uganda y Ruanda, aspirantes a comerse un trozo de ese pastel. ¿Hay otros aspirantes lejanos en ese reparto como China y Rusia? Sí, por supuesto. Allí están metidos todos los países que te puedas imaginar, grandes países que te puedas imaginar están metidos allí. Hay grandes explotaciones en el sur, sobre todo en el sur del Congo, controladas por grandes minerías de Canadá, de Estados Unidos, China, por supuesto. Sí, por supuesto. Todos estos agentes están allí metidos. Y luego, ¿Occidente qué papel tiene? Porque bueno, Occidente ya tiene hoy sus problemas y siempre tiene este dilema de si interviene de alguna manera se le acusa de intervencionismo, sino de dejar que pasen tragedias en el resto del mundo que aparentemente no nos importan. ¿Tiene algún papel ahí y puede hacer algo para solucionar este drama? Bueno, Occidente desde el primer momento, este Estado del que hablábamos antes, este Estado sin rostro humano, es un Estado que fue impuesto durante el periodo colonial y es un Estado que, de la mano, gracias al apoyo de la burguesía congoleña, pues ha mantenido hasta la fecha. Y es un Estado que todos aquellos intentos que han intentado pues cambiar este Estado y poner un Estado con más rostro humano, como por ejemplo estoy pensando en el primer ministro del Congo, mi admirado Patrice Lumumba, un hombre que fue brutalmente asesinado por sus ideas en los años 60. El Occidente ha obstaculizado todos los posibles cambios, todos los intentos para que esto cambie. Años 60, los años en donde el Congo se independizó de Bélgica, finalmente. Y hace 30 años también, Pablo, del genocidio de Ruanda, uno de los mayores fracasos también de la comunidad internacional. La escalada de este conflicto podría derivar en un enfrentamiento abierto, interno también, que pudiera ser dramático y casi comparable a lo que ocurrió en Ruanda. Bueno, es muy difícil comprender exactamente la escala de lo que está pasando. Existen muchas zonas donde está peleando ahora mismo el M23 de muy difícil acceso, nadie puede acceder hasta allí, pero las noticias que nos llegan son muy preocupantes, Estamos hablando en la provincia de Kivu del Norte, que es donde están luchando ahora mismo este grupo rebelde, el M23, hay 3 millones de desplazados internos. La inmensa mayor, es decir, en la provincia de Kivu del Norte no solamente pelea el M23, hay otros grupos armados, pero
Pero sí que podríamos decir que una inmensa mayoría de estos desplazados internos son fruto de los combates del M23. Además, estamos viendo, y cada vez con más frecuencia, un discurso de odio entre Hutus y Tutsis, esos dos grupos que pelearon durante el genocidio de Ruanda. Estamos viendo un discurso de odio que cada vez se parece más a aquellos que escuchamos antes del 94 en Ruanda. Las cosas están escalando muy rápido, las cosas están escalando a nivel regional. Podemos estar hablando ya de enfrentamientos directos del gobierno del ejército de Ruanda con el ejército congoleño en el este del país. Y lo cierto es que la cosa pinta muy mal. No da pie al optimismo realmente lo que dices. Hay que esperar 30 años más de guerra. Esto parece lo de 100 años de soledad, ¿no? Ya una cosa que décadas y décadas y no se ve la luz al final del túnel, como se dice. Bueno, es cierto que lo que acabamos de contar, es cierto que no hay mucho espacio para la esperanza, pero también es verdad que mientras que todos estos combates ocurren, sí que existe una población civil. Yo jamás vivo en el este de África desde hace más de 10 años, cubro más de 40 países con la agencia EFE y he visto en muy pocos países una sociedad civil tan organizada, tan activa como la que existe en el este del Congo. Entonces sí, es cierto que lo que está pasando es horrible, son unos combates feroces que están desplazando a millones de personas, están muriendo centenares de personas, pero también existe una población muy organizada que intenta sustituir al Estado en aquellos lugares donde el Estado ni llega ni le interesa llegar. Y yo creo que el futuro del Congo va a ir más por esta sociedad tan organizada que por lo que estamos conociendo ahora mismo. La historia nos enseña que todo cambia continuamente, nada es para siempre, y estoy seguro de que la gente del Congo en algún momento va a tomar las riendas del asunto. Pablo Moraga, que es corresponsal de la agencia EFE en Nairobi y cubre otros muchos países en África. Pablo, te agradezco mucho el relato. Cuídate. Muchas gracias, encantado de hablar con vosotros. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Y a ti también, Marc. Muchas gracias porque con el día que tienes por delante encuentras tiempo para preparar este espacio. Pero bueno, ya te queda menos para llegar a Berlín, ¿eh? Sí, ya me queda menos. Hay los Juegos Olímpicos, antes ya hablaremos de ello. Sí, que también te van a dar bastante trabajo. Cuídate, Marc, te escuchamos y te leemos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.